El viento nocturno golpeaba las ventanas del Palacio de Kensington con una intensidad inusual, como si la naturaleza misma presintiera la tormenta que se avecinaba dentro de los muros reales. En los pasillos de mármol, donde normalmente reinaba una tranquilidad ceremonial, se podía percibir una tensión palpable que cortaba el aire como una navaja. El capitán James Morrison, veterano de 30 años en la Guardia Real, caminaba con paso firme hacia la sala de operaciones. Sus botas militares resonaban contra el suelo pulido, marcando un ritmo que reflejaba la urgencia del momento. A sus 52 años, Morrison había visto amenazas de todo tipo, desde protestas pacíficas hasta intentos de intrusión, pero esta vez era diferente. Esta vez, la amenaza tenía nombre y apellido, y estaba dirigida específicamente hacia la princesa Charlotte. La carta había llegado esa mañana, entregada discretamente por un mensajero que desapareció entre la multitud londinense antes de que alguien pudiera interrogarlo. El sobre, de papel pergamino de calidad superior, llevaba el sello real falsificado con una precisión inquietante. Pero no era la falsificación lo que había encendido todas las alarmas del palacio. Era el contenido de la misiva lo que había provocado una reunión de emergencia del Comité de Seguridad Real. En la sala de operaciones, ubicada en los sótanos del palacio y protegida por múltiples capas de seguridad, se había congregado un grupo selecto de personas. La duquesa de Cambridge, madre de Charlotte, mantenía una compostura admirable a pesar de la palidez que traicionaba su preocupación. Sus manos, habitualmente elegantes y serenas, mostraban un ligero temblor mientras sostenía una taza de té que se había enfriado hace tiempo. El príncipe William, con el rostro endurecido por la gravedad de la situación, estudiaba los mapas de seguridad desplegados sobre la mesa central. Sus años de experiencia militar se hacían evidentes en la manera metódica con que analizaba cada punto de acceso, cada ruta de escape, cada vulnerabilidad potencial del palacio. La transformación del padre cariñoso en el comandante estratega era tan notable como preocupante. Morrison se aclaró la garganta antes de hablar, dirigiéndose a los presentes con la formalidad que requería la situación. Altezas, hemos completado el análisis preliminar de la amenaza. El remitente demuestra un conocimiento detallado de las rutinas diarias de la princesa Charlotte, incluyendo horarios de clases, actividades extracurriculares y hasta preferencias alimentarias. La duquesa levantó la vista, sus ojos verdes mostrando una mezcla de miedo y determinación. ¿Cómo es posible que alguien tenga acceso a información tan específica? Los horarios de Charlotte son confidenciales, conocidos solo por el personal de confianza. El silencio que siguió a su pregunta fue más elocuente que cualquier respuesta. Morrison intercambió una mirada significativa con el detective inspector Sarah Chen, especialista en amenazas contra la familia real que había sido convocada desde Scotland Yard. Chen, una mujer de ascendencia asiática con una reputación impecable en investigaciones de alto perfil, había llegado al palacio con un maletín lleno de expedientes y una expresión que no auguraba nada bueno. Majestad, comenzó Chen con un acento que mezclaba la educación oxfordiana con un deje de autoridad innata. Estamos investigando la posibilidad de que la información haya sido obtenida a través de una fuente interna. Es una hipótesis que no podemos descartar, por incómoda que resulte. El príncipe William golpeó la mesa con el puño, un gesto que habría sido impensable en cualquier otra circunstancia. Está sugiriendo que alguien dentro de nuestro círculo de confianza está involucrado en esto. Chen mantuvo su compostura profesional mientras respondía. Alteza, en este tipo de casos debemos considerar todas las posibilidades. La precisión de la información sugiere acceso directo o contacto con alguien que tenga ese acceso. No estamos haciendo acusaciones, sino siguiendo protocolos de investigación. Mientras tanto, en las plantas superiores del palacio, la vida continuaba con una normalidad forzada. La princesa Charlotte, de 11 años, asistía a su clase privada de francés sin saber que 3 pisos más abajo se discutía su seguridad con una intensidad militar. Su institutriz, Madame Dubois, una mujer francesa de mediana edad con décadas de experiencia educando a hijos de la aristocracia, notaba cierta tensión en el ambiente pero la atribuía a los preparativos para el próximo evento benéfico de la familia real. Charlotte, con su cabello rubio recogido en una cola de caballo y vistiendo el uniforme escolar reglamentario, conjugaba verbos franceses con la concentración característica de alguien que ha heredado tanto la inteligencia como la determinación de sus padres. Sin embargo, su mirada ocasional hacia la ventana revelaba la curiosidad natural de una niña que percibe que algo inusual está ocurriendo en su mundo habitualmente predecible. La carta amenazante, ahora protegida en una bolsa de evidencia y sometida a análisis forense,
Contenía detalles que helaban la sangre. No solo mencionaba a Charlotte por nombre, sino que describía su rutina con una precisión que sugería vigilancia prolongada. El autor conocía el camino que tomaba para ir al establo donde montaba su caballo favorito. Sabía que los martes tenía clases de piano en el ala este del palacio, e incluso mencionaba su preferencia por los sándwiches de pepino durante la merienda. Pero lo más perturbador era el tono de la amenaza. No era el desvarío incoherente de un desequilibrado, sino la comunicación calculada de alguien que había planificado meticulosamente cada palabra. El mensaje estaba escrito en un inglés impecable, sin errores gramaticales ni ortográficos, y utilizaba un vocabulario sofisticado que sugería educación superior. Morrison estudió nuevamente la carta a través del cristal protector. El análisis grafológico preliminar sugiere que el autor es diestro, probablemente hombre, con educación universitaria. La presión del trazo indica determinación, no vacilación. Esto no es una broma ni un impulso momentáneo. El sistema de seguridad del palacio, considerado uno de los más avanzados del mundo, había sido revisado 3 veces en las últimas 6 horas. Las cámaras de circuito cerrado, los sensores de movimiento, los puntos de control y las rutas de patrullaje habían sido analizados minuciosamente. Sin embargo, la sofisticación de la amenaza sugería que el perpetrador podría estar al tanto de estas medidas de seguridad. Chen extendió una serie de fotografías sobre la mesa. Hemos identificado varios individuos que han mostrado interés inusual en las actividades de la familia real en las últimas semanas. Estas son capturas de las cámaras de seguridad externas, tomadas en diferentes ubicaciones alrededor del palacio. Las imágenes mostraban figuras solitarias en diferentes puntos de observación. Un hombre con gabardina beige leyendo un periódico en el mismo banco del parque durante 3 días consecutivos, una mujer con gorra deportiva que había sido vista fotografiando la entrada principal en 2 ocasiones diferentes, y un individuo en bicicleta que había pasado por la misma ruta varias veces a horarios específicos. La duquesa estudió las fotografías con una mezcla de fascinación y horror. ¿Alguno de estos individuos coincide con el perfil de nuestro remitente? Es demasiado temprano para establecer conexiones definitivas, respondió Chen, pero estamos analizando patrones de comportamiento y cronogramas. Lo que sí podemos confirmar es que la vigilancia ha sido sistemática y prolongada. En ese momento, un joven oficial de comunicaciones entró apresuradamente en la sala, llevando un sobre cerrado que entregó directamente a Morrison. El capitán abrió el sobre con movimientos precisos, leyó el contenido en silencio, y su expresión se endureció aún más si eso era posible. ¿Qué ocurre, capitán?, preguntó el príncipe William, notando el cambio en la actitud de Morrison. Morrison levantó la vista del papel, su voz cargada de una gravedad que no había estado presente hasta ese momento. Alteza, acabamos de recibir confirmación de inteligencia externa. Esta no es una amenaza aislada. Hay indicaciones de que forma parte de algo más grande. El aire en la sala se espesó hasta volverse casi irrespirable. La duquesa dejó escapar un suspiro apenas audible, mientras que el príncipe William se enderezó con la postura de un soldado que acaba de recibir órdenes de combate. Chen se inclinó hacia adelante, sus instintos de investigadora completamente alerta. ¿Qué tipo de inteligencia, capitán? Morrison dobló cuidadosamente el papel antes de responder. Nuestros contactos en los servicios de seguridad han detectado comunicaciones encriptadas que mencionan objetivos múltiples. Operación Palacio. Los detalles son limitados, pero la amenaza contra la princesa Charlotte podría ser solo la primera fase de algo mucho más ambicioso. La revelación cayó sobre los presentes como una losa de granito. Lo que había comenzado como una amenaza específica contra una niña se estaba transformando en algo que podría poner en riesgo a toda la familia real. Morrison sabía que las siguientes horas serían cruciales, no solo para la seguridad de Charlotte, sino para el futuro de la monarquía misma. En los pisos superiores, Charlotte terminaba su clase de francés sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. La madrugada llegó al palacio de Kensington envuelta en una niebla espesa que parecía presagiar los acontecimientos que estaban por desarrollarse. A las 5:30 de la mañana, cuando Londres aún dormía bajo un manto de tranquilidad engañosa, el capitán Morrison ya llevaba 2 horas despierto, coordinando lo que se había convertido en la operación de seguridad más compleja en la historia reciente de la familia real. La sala de operaciones había sido transformada en un centro de comando que rivalizaba con cualquier instalación militar. Pantallas múltiples mostraban feeds en tiempo real de cada ángulo del palacio,
mientras que operadores especializados monitoreaban comunicaciones interceptadas y analizaban patrones de tráfico en las calles circundantes. El aire estaba cargado de tensión y del aroma persistente del café que mantenía alerta a un equipo que no había dormido. Detective Inspector Chen había establecido su base de operaciones en una esquina de la sala, rodeada de expedientes, fotografías y múltiples dispositivos de comunicación. Su investigación había revelado conexiones inquietantes que pintaban un panorama mucho más complejo de lo que habían imaginado inicialmente. Los individuos captados por las cámaras de seguridad no eran observadores casuales, sino parte de una red organizada que había estado estudiando las rutinas de la familia real durante meses. Capitán Morrison, llamó Chen sin levantar la vista de su computadora portátil. Necesita ver esto inmediatamente. Morrison se acercó, sus pasos más pesados de lo habitual debido a la falta de sueño y el peso de la responsabilidad. En la pantalla de Chen se desplegaba un mapa de Londres con puntos rojos marcando ubicaciones específicas. Cada punto representaba un avistamiento confirmado de los individuos bajo sospecha, y el patrón que emergía era tan meticuloso como aterrador. Han estado siguiendo no solo a Charlotte, explicó Chen, señalando diferentes sectores del mapa, sino también a los príncipes George y Louis. Cada miembro de la familia tiene asignado un equipo de vigilancia diferente. Esto no es trabajo de aficionados. La complejidad de la operación revelaba recursos y coordinación que iban más allá de las capacidades de un grupo pequeño. Morrison estudió el mapa, conectando mentalmente los puntos y llegando a conclusiones que preferiría no considerar. ¿Qué sabemos sobre el financiamiento? Una operación de esta magnitud requiere recursos considerables. Chen abrió otro archivo en su computadora, mostrando transcripciones de comunicaciones interceptadas por los servicios de inteligencia. Las comunicaciones están encriptadas con software militar de grado avanzado. Hemos logrado descifrar fragmentos, pero lo que hemos encontrado sugiere conexiones internacionales. Mientras tanto, en las habitaciones familiares de Palacio, la duquesa de Cambridge lidiaba con la imposible tarea de mantener la normalidad para sus hijos. Charlotte, con la perceptividad característica de los niños, había notado los cambios sutiles en la rutina familiar. Los guardias habían aumentado en número. Las salidas habían sido canceladas sin explicación, y existía una tensión palpable en las conversaciones de los adultos. «Mami», preguntó Charlotte durante el desayuno, sus ojos azules reflejando una curiosidad mezclada con preocupación. «¿Por qué hay tantos guardias nuevos? ¿Y por qué no puedo ir a montar a Pegasus hoy?» La duquesa se las ingenió para sonreír mientras su corazón se contraía de angustia. «Es solo una precaución temporal, cariño. Hay algunos cambios en el protocolo de seguridad. Nada de lo que debas preocuparte». Charlotte no parecía completamente convencida, pero su educación real le había enseñado a no presionar cuando los adultos utilizaban ese tono particular que indicaba que ciertas preguntas no tenían respuesta. Sin embargo, la inteligencia heredada de sus padres le permitía percibir que algo significativo estaba ocurriendo. En el centro de comando, Morrison recibió una llamada que cambiaría el curso de toda la operación. El número en pantalla correspondía a su contacto en Mi-5, y la gravedad en la voz del agente del otro lado de la línea confirmó sus peores temores. «Morrison, tenemos un problema mayor», dijo la voz sin preámbulos. «Hemos interceptado comunicaciones que sugieren que la amenaza es inminente. No estamos hablando de semanas o días. Podríamos estar hablando de horas». El estómago de Morrison se contrajo como si hubiera recibido un golpe físico. «¿Qué tipo de cronograma estamos manejando?» «Nuestros analistas creen que tienen planificado algo para esta tarde, posiblemente durante la transferencia programada para la actividad ecuestre de la princesa. El evento ha sido publicitado en la agenda oficial, lo que les da una ventana de oportunidad predecible». Morrison cerró los ojos por un momento, procesando las implicaciones. La actividad ecuestre de Charlotte había sido programada para las 3 de la tarde en los establos reales, una rutina semanal que había sido mantenida religiosamente durante meses. Era exactamente el tipo de evento predecible que un grupo organizado podría explotar. «Cancele inmediatamente toda actividad programada para la princesa», ordenó Morrison, «y active protocolo de confinamiento seguro para toda la familia». Chen, que había escuchado la conversación, ya estaba activando protocolos de emergencia en su computadora. «Capitán, hay algo más que debes saber. Hemos identificado al menos 2 vehículos sospechosos estacionados en puntos estratégicos alrededor del perímetro del palacio. Placas falsas, ocupantes con equipos de comunicación. La situación se estaba deteriorando rápidamente,
transformándose de una amenaza potencial en una crisis de seguridad nacional activa. Morrison activó su radio, transmitiendo órdenes que pondrían en marcha el protocolo de emergencia más severo disponible para la protección de la familia real. Todas las unidades, código rojo inmediato. Confinamiento total de todos los miembros de la familia real. Activar perímetro expandido y solicitar apoyo de unidades especializadas. En cuestión de minutos, el Palacio de Kensington se transformó en una fortaleza impenetrable. Francotiradores tomaron posiciones en las torres, vehículos blindados bloquearon todos los accesos principales, y equipos de asalto se posicionaron en puntos estratégicos. El contraste con la tranquilidad matutina era tan dramático como necesario. El príncipe William, informado inmediatamente de los desarrollos, tomó control de la situación con la autoridad de alguien entrenado para liderar bajo presión. Quiero que Charlotte y los niños sean trasladados inmediatamente a la sala segura. Catherine, tú también. La sala segura era una instalación subterránea diseñada específicamente para situaciones de crisis extrema. Construida durante la renovación del palacio, contaba con sistemas de soporte vital independientes, comunicaciones encriptadas y blindaje capaz de resistir ataques directos. Mientras la familia era escoltada hacia la seguridad, Chen recibió información que añadía otra dimensión inquietante a la crisis. Capitán, acabamos de interceptar una comunicación que menciona múltiples objetivos simultáneos. No están planeando solo algo aquí. Morrison sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Qué otros objetivos? Buckingham Palace, Windsor Castle, y posiblemente la residencia de otros miembros de la familia real. Esto no es solo sobre Charlotte, es un ataque coordinado contra toda la institución monárquica. La magnitud de lo que enfrentaban se volvía cada vez más clara y aterradora. Morrison activó protocolos de comunicación directa con Scotland Yard, MI5 y las Fuerzas Armadas. Lo que había comenzado como la protección de una niña se había convertido en la defensa de una institución nacional. En la sala segura, Charlotte se sentaba junto a sus hermanos, tratando de procesar por qué su día había cambiado tan dramáticamente. Sus padres mantenían expresiones tranquilas, pero ella podía percibir la tensión que emanaba de ellos como ondas de calor invisible. ¿Estamos en peligro?, preguntó Charlotte con la franqueza directa que caracterizaba a su generación. El príncipe William se arrodilló frente a su hija, tomando sus manos pequeñas en las suyas. Estamos tomando precauciones para asegurarnos de que todos estén seguros. Hay personas muy capaces cuidándonos. Arriba, Morrison coordinaba lo que se había convertido en la operación de seguridad más masiva en la historia moderna de la monarquía británica. Cada movimiento estaba siendo monitoreado, cada comunicación interceptada, cada vehículo sospechoso rastreado. Chen recibió una llamada que la hizo palidecer visiblemente. Capitán, tenemos confirmación visual de equipos de asalto moviéndose hacia posiciones de ataque en 3 ubicaciones diferentes. Esto va a suceder, y va a suceder pronto. Morrison miró el reloj en la pared. Eran las 10:30 de la mañana. En algún lugar de Londres, un grupo altamente organizado estaba ejecutando los pasos finales de un plan que había estado meses en preparación. La batalla por proteger a la familia real estaba a punto de comenzar, y el resultado determinaría no solo la seguridad de Charlotte, sino el futuro mismo de la monarquía. El reloj marcaba las 11:45 cuando la primera explosión sacudió los cimientos del Palacio de Kensington. No fue una detonación directa, sino el estruendo distante de una distracción calculada que reverberó a través de los muros centenarios como un trueno artificial. Morrison, que había estado monitoreando las comunicaciones desde el centro de comando, supo inmediatamente que el ataque había comenzado. Explosión en el sector noroeste del perímetro, reportó uno de los operadores, su voz tensa pero profesional. Parece ser una distracción. Los sensores indican que el daño estructural es mínimo. Chen, que había estado rastreando movimientos sospechosos en tiempo real, levantó la vista de sus monitores con una expresión que mezclaba confirmación de sus peores temores con determinación profesional. Es exactamente lo que esperábamos. Crean caos en un punto para dirigir nuestra atención mientras ejecutan el ataque real en otro lugar. Morrison activó todos los canales de comunicación simultáneamente, su voz cortando a través del ruido y la confusión como una espada bien afilada. Todas las unidades mantengan posiciones. Repito, mantengan posiciones. No se dejen atraer por la distracción. El objetivo real sigue siendo la protección de la familia. En la sala segura, ubicada 3 niveles bajo tierra, la familia real sintió la vibración como un temblor lejano. Charlotte,
que había estado leyendo un libro para mantener ocupada su mente, levantó la vista con ojos que reflejaban más curiosidad que miedo. Sus hermanos menores, George y Lois, parecían menos conscientes de la gravedad de la situación, pero la tensión de sus padres era palpable incluso en el ambiente controlado del refugio. ¿Qué fue eso?, preguntó Charlotte, cerrando su libro con un marcapáginas cuidadosamente colocado. La duquesa de Cambridge, que había estado monitoreando las comunicaciones a través de un dispositivo especial conectado al centro de comando, mantuvo su voz tranquila mientras explicaba. Los guardias están realizando ejercicios de seguridad especiales, cariño. Todo está bajo control. Pero Charlotte no era una niña fácil de engañar. Su educación real había incluido briefings sobre protocolos de emergencia, y reconocía la diferencia entre ejercicios programados y situaciones reales. Sin embargo, demostró la compostura característica de su linaje, aceptando la explicación sin presionar por más detalles. Arriba, Morrison recibía reportes que confirmaban sus sospechas sobre la naturaleza coordinada del ataque. «Capitán», informó el teniente Davis, veterano de operaciones especiales que había sido asignado al perímetro este, «tenemos movimiento confirmado en 3 vectores diferentes. Equipos de 4 personas cada uno, aproximándose usando rutas que evitan nuestras cámaras principales». La sofisticación del ataque revelaba un nivel de preparación que superaba incluso las estimaciones más pesimistas de Morrison. Los atacantes no solo conocían las medidas de seguridad del palacio, sino que habían desarrollado contramedidas específicas para cada una de ellas. Chen había establecido comunicación directa con los servicios de inteligencia externos, coordinando información en tiempo real que pintaba un cuadro cada vez más claro de lo que enfrentaban. Morrison, acabamos de recibir confirmación de que los ataques simultáneos en las otras residencias reales han comenzado también. Esto es más grande de lo que pensábamos. Los reportes llegaban en oleadas, vehículos sospechosos aproximándose a Buckingham Palace, drones detectados sobre Windsor Castle, y actividad inusual cerca de la residencia de otros miembros de la familia real. Lo que había comenzado como una amenaza específica contra Charlotte se había revelado como un ataque coordinado contra toda la institución monárquica. Morrison tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos. En lugar de mantener una postura puramente defensiva, activó protocolos de contraataque que habían sido desarrollados para escenarios de crisis extrema. Activar Operación Escudo de Acero, ordenó, utilizando el nombre código para la respuesta de emergencia más agresiva disponible. En cuestión de minutos, fuerzas especiales de élite convergerían en el palacio desde múltiples direcciones. Francotiradores de la Armada Real tomarían posiciones en edificios circundantes, mientras que equipos de asalto del SAS se desplegarían para interceptar a los atacantes antes de que pudieran acercarse a sus objetivos. La segunda explosión llegó exactamente 27 minutos después de la primera, esta vez mucho más cerca del palacio principal. El estruendo fue lo suficientemente fuerte como para hacer temblar las ventanas y activar sistemas de alarma que habían permanecido silenciosos durante décadas. «Explosión en la entrada sur», reportó Davis, su voz ligeramente alterada por primera vez. «Daño estructural mínimo, pero han logrado crear una brecha en el perímetro exterior». Morrison sabía que cada explosión era parte de una secuencia cuidadosamente cronometrada diseñada para crear confusión y dividir las fuerzas defensivas. Los atacantes estaban siguiendo un manual de operaciones que sugería entrenamiento militar de alto nivel. Chen recibió información que añadió otra dimensión inquietante a la situación. «Capitán, interceptamos comunicaciones que sugieren que tienen información detallada sobre la ubicación de la sala segura. No solo saben que la familia está ahí, sino que conocen las rutas de acceso». La revelación golpeó a Morrison como un mazo. La sala segura era uno de los secretos mejor guardados del palacio, conocido solo por un círculo extremadamente limitado de personal autorizado. Si los atacantes tenían esa información, significaba que la infiltración era mucho más profunda de lo que habían imaginado. «Iniciar protocolo de evacuación de emergencia», ordenó Morrison, activando planes que habían sido desarrollados para el escenario más extremo imaginable. «Preparar traslado a ubicación secundaria». La ubicación secundaria era un búnker militar subterráneo ubicado a varias millas del palacio, diseñado específicamente para proteger a la familia real en caso de amenaza nacional extrema. El traslado requeriría coordinación con múltiples agencias y presentaba sus propios riesgos, pero permanecer en el palacio ya no era una opción segura. En la sala segura, el príncipe William recibió la notificación del plan de evacuación a través de su comunicador seguro. Su expresión se endureció mientras procesaba las implicaciones,
pero mantuvo su voz tranquila al dirigirse a su familia. «Vamos a trasladarnos a una ubicación más segura», anunció, utilizando el tono calmado que había perfeccionado durante años de entrenamientos de crisis. «Es una medida preventiva para asegurar que todos estemos protegidos». Charlotte observó a su padre con la percepción aguda que la caracterizaba. «Estamos en peligro real, papá. No me trates como si fuera pequeña». William consideró su respuesta cuidadosamente. Charlotte tenía 11 años, pero su posición como futura heredera significaba que había recibido briefings sobre seguridad que la mayoría de los niños nunca escucharían. Decidió que merecía una respuesta honesta, aunque cuidadosamente medida. «Hay personas que quieren hacernos daño, Charlotte. Pero hay muchas más personas muy capaces trabajando para protegernos. Vamos a estar seguros». Mientras la familia se preparaba para la evacuación, Morrison coordinaba una de las operaciones más complejas en la historia de la seguridad real. El traslado requeriría vehículos blindados, rutas de escape múltiples y coordinación con fuerzas militares que ya estaban desplegándose por todo Londres. Chen había logrado interceptar más comunicaciones de los atacantes, revelando que el grupo tenía planes de contingencia para múltiples escenarios, incluyendo intentos de evacuación. «Morrison, saben que podríamos intentar mover a la familia. Tienen equipos posicionados en las rutas de evacuación principales». La complejidad y anticipación del ataque revelaba un nivel de planificación que sugería meses o posiblemente años de preparación. Morrison se enfrentaba a un enemigo que había estudiado no solo las defensas de Palacio, sino también los protocolos de respuesta de emergencia. La tercera explosión llegó mientras las fuerzas especiales comenzaban su contraataque. Esta vez, el objetivo fue la torre de comunicaciones principal del Palacio, un ataque quirúrgico diseñado para disrumpir las comunicaciones coordinadas entre las fuerzas defensivas. «Han cortado las comunicaciones principales», reportó Davis a través de un canal de respaldo. «Estamos operando con equipos de emergencia únicamente». Morrison sabía que estaban llegando al momento crítico de la operación. Los atacantes habían ejecutado la fase de preparación de su plan con precisión militar, y ahora se estaban moviendo hacia el objetivo principal. Todo dependería de los siguientes 30 minutos, tiempo durante el cual se decidiría no solo la seguridad de Charlotte y su familia, sino el futuro mismo de la monarquía británica. En la oscuridad de la sala segura, mientras las luces de emergencia proyectaban sombras que bailaban en las paredes reforzadas, Charlotte se mantenía cerca de sus hermanos, demostrando la valentía silenciosa que había heredado de generaciones de ancestros reales que habían enfrentado sus propias crisis en momentos que definieron la historia. El sonido de las botas militares resonando en los corredores subterráneos del palacio marcaba el ritmo de una evacuación que se había convertido en una carrera contra el tiempo. Morrison, con 3 décadas de experiencia en operaciones de seguridad, nunca había enfrentado una situación de tal complejidad y peligro inmediato. Los atacantes habían demostrado un conocimiento del palacio que sugería infiltración a largo plazo, pero lo que más lo inquietaba era la precisión militar de su ejecución. Chen había logrado establecer comunicación con las fuerzas de contraataque que habían comenzado a interceptar a los grupos de asalto. Los reportes que llegaban pintaban un cuadro de confrontación intensa, pero también revelaban la verdadera magnitud del enemigo que enfrentaban. Morrison informó a través de su comunicador de emergencia: «Las fuerzas especiales han hecho contacto. No son terroristas comunes. Están equipados con armamento militar de grado avanzado y demuestran entrenamiento de operaciones especiales». La revelación confirmaba lo que Morrison había temido desde el momento en que analizó la primera carta amenazante. No se trataba de un grupo improvisado de extremistas, sino de una operación profesional con recursos y preparación que rivalizaban con cualquier fuerza militar nacional. En la sala segura, la familia real se preparaba para lo que sería el traslado más peligroso en la historia moderna de la monarquía. Charlotte había observado los preparativos con una serenidad que impresionaba incluso a los guardias veteranos. Su educación real la había preparado para comprender que su posición conllevaba responsabilidades y riesgos extraordinarios, pero enfrentar esa realidad a los 11 años requería una valentía que pocos adultos poseían. «Mami», le susurró a la duquesa mientras se ponían chalecos antibalas especialmente diseñados para la familia. «¿Por qué alguien querría hacernos daño? Nosotros no le hemos hecho mal a nadie». La pregunta, formulada con la inocencia directa de una niña pero cargada de la complejidad filosófica que había perseguido a la monarquía durante siglos, no tenía respuesta fácil. La duquesa se arrodilló frente a su hija,
sus manos temblando ligeramente mientras ajustaba las correas del chaleco protector. A veces, Charlotte, hay personas que se sienten heridas o confundidas por el mundo, y buscan a quien culpar. Nuestra familia representa cosas que algunos no comprenden o no aceptan. Pero hay muchísimas más personas que nos apoyan y que están trabajando para mantenernos seguros. Morrison recibió la señal de que los vehículos blindados habían llegado al punto de extracción. El convoy estaba compuesto por 3 vehículos idénticos, una táctica diseñada para confundir a cualquier atacante sobre cuál transportaba realmente a la familia real. Los vehículos, blindados con tecnología militar de última generación, podían resistir explosiones directas y disparos de armas de alto calibre. Familia real en movimiento en 30 segundos, transmitió Morrison a través del canal de comando. Todas las unidades mantengan cobertura de supresión. El traslado desde la sala segura hasta los vehículos requeriría atravesar 2 niveles de túneles subterráneos y una rampa de acceso que los expondría brevemente al exterior. Era durante esa exposición que la familia sería más vulnerable, y Morrison sabía que los atacantes habían planificado para ese momento exacto. Chen monitoreaba las interceptaciones de comunicaciones enemigas, traduciendo la información en tiempo real para las fuerzas defensivas. Tienen equipos de francotiradores posicionados en edificios circundantes, informó, su voz tensa por la concentración. Conocen la ruta de evacuación y están esperando. La información confirmaba que enfrentaban un enemigo que había anticipado cada movimiento defensivo. Morrison tomó una decisión que cambiaría completamente el plan de evacuación. En lugar de usar la ruta principal, activaría un protocolo secreto que había sido desarrollado para escenarios de infiltración total. Cambio a protocolo Fénix, anunció Morrison, utilizando el código para la ruta de evacuación más secreta disponible. Evacuación a través del túnel histórico. El túnel histórico era una reliquia de la Segunda Guerra Mundial, construido originalmente como refugio antiaéreo y posteriormente modificado para evacuaciones de emergencia extrema. Su existencia era conocida solo por 3 personas en todo el gobierno británico, y su entrada estaba oculta detrás de una pared falsa en los archivos del palacio. Mientras la familia era escoltada hacia la nueva ruta de escape, las fuerzas especiales intensificaron su contraataque. Los reportes que llegaban indicaban que los atacantes estaban siendo neutralizados uno por uno, pero no sin resistencia feroz. El sonido de disparos había reemplazado a las explosiones como banda sonora de la crisis. Charlotte caminaba entre sus padres por el túnel estrecho, iluminado únicamente por luces de emergencia que proyectaban sombras danzantes en las paredes de ladrillo centenario. A pesar del peligro, se sentía fascinada por caminar a través de un pedazo de historia que pocos ojos habían visto. Este túnel fue usado durante los bombardeos alemanes, le explicó en voz baja el príncipe William, reconociendo que su hija encontraba consuelo en la educación incluso en momentos de crisis. Tu bisabuela y otras familias se refugiaron aquí durante la guerra. La conexión histórica proporcionaba una perspectiva que ayudaba a Charlotte a procesar la situación. No era la primera vez que su familia había enfrentado peligro, y no sería la última. Era parte del precio de su posición, pero también parte de una tradición de resistencia que se remontaba a siglos. Morrison, que lideraba la escolta personal, recibió actualizaciones constantes sobre la batalla que continuaba en la superficie. Sector norte asegurado, reportó Davis. 3 atacantes neutralizados, 1 capturado vivo. La captura de un atacante vivo era crucial para la investigación, pero Morrison sabía que el interrogatorio tendría que esperar hasta que la familia estuviera completamente segura. El túnel se extendía por más de medio kilómetro, terminando en una estación de metro abandonada que había sido convertida en un punto de extracción secreto. Allí esperaba otro convoy blindado, este último bajo el comando directo de las fuerzas especiales más élites del Reino Unido. Mientras emergían del túnel hacia la estación abandonada, Charlotte experimentó una sensación surreal. Las luces fluorescentes parpadeantes y los andenes vacíos creaban un ambiente que parecía sacado de una película, pero la presencia de soldados armados y equipos de comunicación sofisticados la devolvían bruscamente a la realidad de su situación. Chen había establecido un puesto de comando temporal en la estación, coordinando la fase final de la evacuación mientras continuaba monitoreando la situación en el palacio. Morrison, acabamos de interceptar una comunicación que indica que los atacantes tenían un plan de contingencia para el túnel histórico. Alguien les proporcionó información sobre su existencia. La revelación era tan impactante como terrificante. El túnel histórico era uno de los secretos más protegidos del Estado británico.
Su compromiso sugería infiltración al más alto nivel de gobierno o seguridad nacional. Morrison activó protocolos de seguridad que no habían sido utilizados desde la Guerra Fría. Iniciar investigación de infiltración nivel Omega, ordenó, utilizando la clasificación más alta disponible. Nadie entra o sale de esta operación sin autorización directa mía. Mientras la familia real era trasladada a los vehículos finales que los llevarían a la ubicación segura definitiva, Morrison reflexionaba sobre las implicaciones de lo que habían descubierto. La amenaza contra Charlotte había sido solo la punta del iceberg de una conspiración que penetraba las instituciones más sagradas del Reino Unido. En el vehículo blindado que se alejaba de Londres hacia el búnker militar secreto, Charlotte se sentó junto a la ventana blindada, observando la ciudad que se alejaba. A pesar de todo lo que había experimentado, su mente joven ya estaba procesando las lecciones de esa crisis. «Papá», dijo con una voz que parecía haber madurado años en una sola mañana, «cuando sea mayor y tenga responsabilidades reales, siempre será así». El príncipe William consideró la pregunta de su hija, reconociendo que había ganado una comprensión de su futuro que ningún niño debería poseer, pero que era inevitable dada su destino. «A veces sí, Charlotte. Pero también tendrás el poder de hacer que las cosas sean mejores. Esa es tanto la carga como el privilegio de nuestra posición». 2 horas después, cuando la familia llegó al búnker militar y se confirmó su seguridad total, Morrison recibió el reporte final de la operación. Todos los atacantes habían sido neutralizados o capturados, pero la investigación sobre la infiltración apenas comenzaba. Chen se acercó a Morrison con un expediente que contenía las primeras revelaciones del interrogatorio. «Capitán, va a querer ver esto. El atacante que capturamos vivo dice que esto era solo una prueba. Había planes mucho más grandes». Morrison tomó el expediente sabiendo que, aunque Charlotte estaba finalmente segura, la batalla por proteger la monarquía acababa de comenzar. La amenaza había sido neutralizada, pero las preguntas que quedaban sin respuesta sugerían que enfrentaban un enemigo mucho más peligroso y persistente de lo que habían imaginado. En la seguridad del búnker, Charlotte finalmente permitió que las lágrimas que había estado conteniendo durante horas fluyeran libremente, no de miedo, sino del peso de comprender completamente, por primera vez, lo que significaba ser quien era y lo que eso requeriría de ella en los años venideros.